Bueno, muchas gracias, Daniel. Realmente la importancia de tener equipos multidisciplinarios con cirujanos que tengan la filosofía de los cuidados paliativos, ¿no? Dejaríamos después para final las preguntas. No está Patricia Bonilla, así que por lo tanto voy a hacer un resumen de Disnea, un poco actualizando y un poco lo que realizamos todos los días en cuidados paliativos. Perdón, ¿esto? Bueno, a mí siempre me gusta mostrar este cuadro, lo mostré ya creo que en 200 charlas, que se llama La pequeña enfermera de su abuelo, y me hizo recordar a mi infancia. Mi abuela murió en domicilio cuando yo tendría 12, 13 años, y yo recuerdo que el día anterior a morir ella decía que le faltaba el aire. Hoy sé que tenía cáncer, un cáncer avanzado, y me acuerdo que estaba mi tía abuela abanicándola, y estaba mi mamá abrazándola y nos pedían a los chicos que nos acercáramos. Y al otro día la vi morir tranquila. Entonces después voy a seguir comentando un poquito más de esto. ¿Qué es disnea? Ustedes saben que como el dolor es subjetivo, como todos los síntomas son subjetivos, es una experiencia subjetiva de disconfort respiratorio que consiste en sensaciones cualitativamente diferentes y varían en intensidad. ¿Cómo lo refieren? Que no pueden respirar bien, que les falta el aire, que sienten ahogo los pacientes. Y sabemos que la prevalencia es muy alta sobre todo en el cáncer, en un 50%, en el cáncer avanzado hasta un 70%, y en el cáncer de pulmón, en estadios avanzados, casi todos los pacientes tienen disnea. Por lo tanto, es muy importante poder hacer el diagnóstico. Y a nosotros nos interesa, estamos haciendo algún trabajo de calidad de vida, cómo altera la disnea la calidad de vida. Y claro que la va a alterar. Y claro que la va a alterar porque el paciente disneico deja de hacer actividades para sentirse un poquito mejor, se aísla socialmente, eso le produce fatiga, insatisfacción con la vida, distrés emocional y sobre todo el miedo, lo que nos dicen siempre los pacientes: acompáñeme doctor, tengo miedo de morirme ahogado. Como en todo síntoma, y como Cicely Sander hace tantos años describió sobre el dolor total, todos los síntomas son totales. La disnea también es un síntoma total. No solamente los aspectos fisiológicos de la falta de entrada de aire, de la falta de oxigenación, sino los aspectos psicológicos. Ese paciente que está pensando que se está muriendo ahogado, que está muriendo solo, que está con ansiedad, ese paciente que se aisló, que tuvo que dejar de trabajar. El factor ambiental, y es una de nuestras luchas permanentes, que nuestros pacientes no mueran en las habitaciones compartidas, que estén solos con la familia o cuando están internados, lo ideal en la casa, como le pasó a mi abuela. Con respecto a la fisiopatología, saber que los mecanos y los quimiorreceptores, ustedes saben, son los que intervienen sobre el centro respiratorio. Baja un poco el oxígeno en sangre, aumenta el dióxido de carbono, eso estimula mecanorreceptores y eso a nivel del centro respiratorio libera una respiración rítmica de la cual no tenemos conciencia. Yo en este momento no estoy teniendo conciencia que estoy respirando. Si estuviera nervioso y agitado, sí, pero estoy tranquilo. Ahora bien, en el centro respiratorio, ustedes saben que está conectado con la corteza cerebral y va a activar los músculos respiratorios, pero también con la corteza sensorial. Entonces, si hay un desbalance o desajuste entre la demanda ventilatoria, la demanda de oxigenación y la capacidad del cuerpo, porque el paciente está con una fatiga, con atrofia muscular, etc., va a sentir la disnea, va a sentir la falta de aire. No sé si se puede leer, pero hay que tener en cuenta, yo no lo puedo leer de acá,
hay que tener en cuenta, si tenemos un paciente con cáncer, cuáles son causas reversibles. Porque está bien, vamos a tratar la disnea con opioides, con oxígeno, ya lo vamos a charlar en estos minutos que quedan, pero ¿y si el paciente estaba parcialmente disneico y ahora tiene una disnea aguda, no estará haciendo un tromboembolismo pulmón y tiene una trombosis venosa profunda? Por eso la semiología y revisar al paciente es fundamental. Sacar un electro, esto lo podemos hacer en el consultorio. Y si el paciente estuvo haciendo bleomicina y ahora tiene una fibrosis pulmonar por bleomicina o hizo radioterapia y meses después hace la fibrosis pulmonar, o tiene un derrame pleural, o tiene una citis neoplásica, o tiene una insuficiencia cardíaca por antraciclinas o por el propio cáncer. Entonces, ver qué causas podemos tratar, como en todo síntoma. Cuando hablamos de síndrome de caquexia-anorexia, decimos, hay una primaria y una secundaria. Acá también, qué cosas podemos revertir a la vez que estamos tratando sintomáticamente la disnea. Y por ejemplo, si tenemos un derrame pleural maligno, nosotros sabemos que lo primero que podemos hacer en la guardia es una evacuación pleural, una pleurodesis, donde vamos a tener un alivio temporario. Pero está demostrado que si además de la pleurodesis nosotros sellamos la pleura, sellamiento pleural, con una sustancia esclerosante como es el talco estéril, vamos a tener mucho más alivio por más tiempo. Y hay trabajos que han demostrado que si esto se hace bajo toracoscopía, no siempre se puede hacer, pero cuando se puede hacer bajo toracoscopía, el éxito es casi del 100%. Tal vez no un éxito permanente, pero un éxito por un tiempo prudencial. ¿Qué pasa con el tema del oxígeno? En los pacientes EPOC, hipoxémicos, la mayoría de los trabajos nos han demostrado, yo soy clínico, estudié en clínica, cuando el paciente tenía una saturación de hemoglobina baja, una FiO2 baja, nosotros le damos oxígeno a un flujo no muy alto y mejora la disnea. Pero evaluar la respuesta, porque no siempre mejora la disnea y sobre todo si el paciente no está hipoxémico y sobre todo si el paciente es con cáncer. Ahora bien, hay pacientes que tienen cáncer y son EPOC. Ahora bien, también hay trabajos que ha demostrado el doctor Eduardo Bruera que en la disnea intermitente o la disnea incidental, oxígeno y aire comprimido son muy semejantes. Y nosotros tenemos a veces en los sanatorios o en la casa al paciente con la máscara de oxígeno. Si no está hipoxémico, no hace falta oxígeno. Si está muy hipoxémico, tal vez sí, pero no siempre hace falta administrar el oxígeno. Entonces, ¿sí o no con el oxígeno? Un estudio internacional randomizado, a doble ciego, comparó oxígeno paliativo versus aire presurizado, que es mucho más barato, a pacientes con disnea persistente sin hipoxemia. 15 horas por día durante 7 días, y en ambas ramas del estudio hubo mejoría en la disnea y en la calidad de vida. Ahora sí, el análisis posterior demostró que los pacientes con mayor intensidad de disnea, siempre medir la disnea, con escalas análogo-visuales, con escalas numéricas de 0 a 10, don Juan, ¿cuánto está de agitado? Si don Juan está agitado 9, 10, es probable que se alivie más con oxígeno que con aire comprimido. Una revisión Cochrane de estudios de oxigenoterapia paliativa a pacientes adultos con enfermedad terminal crónica, ya sea con cáncer, insuficiencia cardíaca, cifoscoliosis. Ustedes saben que los resultados no son concluyentes. La revisión sistemática falló en demostrar efecto consistente en oxígeno en la disnea, pero otros estudios después sugieren que el beneficio solo es visto ante hipoxemia severa. Entonces, hasta ahora, disnea severa, hipoxemia severa, sí oxígeno. Si la disnea no es 8, 9 para 10, es 5, 6 para 10 y la hipoxemia no es severa, puede ser con aire comprimido, porque estamos estimulando la segunda y la tercera rama del trigémino y vamos a disminuir la percepción de disnea con el aire comprimido, que lo puede hacer en domicilio. Opioides. Es el principal tratamiento de la disnea al final de la vida. Esto lo sabemos, repasémoslo.
Numerosos estudios randomizados en EPOC al final de la vida han demostrado su beneficio y también estos dos estudios randomizados en pacientes con cáncer, con opioide versus placebo, esos dos estudios de un Journal Clinical Oncology de 2008 mostraron la mejoría en la disnea. Es decir, yo cuando empecé a hacer cuidados paliativos hace muchos años, antes del 2008 ya usábamos los opioides, pero después empezaron a aparecer los estudios randomizados que demostraron que lo que estábamos haciendo estaba bien. Hay temor de algunos clínicos, si le doy opioide y le produzco un paro respiratorio, y saber que se ha demostrado que los pacientes alivian la disnea, pueden disminuir algo la frecuencia respiratoria, pero no baja la concentración de oxígeno ni aumenta la concentración de dióxido de carbono. Podemos dar los opioides controlando al paciente. Además, como siempre decimos, ningún paciente con opioide va a dejar de respirar. El paciente, si nosotros estamos excediéndonos en la cantidad de opioides que le estamos dando, va a estar somnoliento, va a tener neurotoxicidad, va a tener bradipnea, etc. Pero si lo sabemos dar al opioide en forma controlada, no vamos a tener problema. Un estudio alemán, 46 pacientes terminales con hipoxemia, saturación de hemoglobina menos de 90% o con normoxemia, para alivio de la disnea recibían oxígeno 4 litros por minuto u opioides, con posibilidad de dosis de rescate. Se evaluó la frecuencia respiratoria, la intensidad de la disnea, la saturación de oxígeno, la PCO2. El grupo de pacientes con opioides tuvo menos disnea y menos hipercapnia. El oxígeno no produjo beneficio en reposo en pacientes normoxémicos y en hipoxémicos leves. Sí, analizando luego ese trabajo en hipoxémicos severos. Entonces, opioides versus oxígeno, mejor el opioide. No se va a leer, pero esto es un trabajo que quiso demostrar si los opioides nebulizados son mejores que los opioides sistémicos. En este trabajo se hizo hidromorfona en forma subcutánea, hidromorfona en forma nebulizada o bien solución fisiológica nebulizada. Las respuestas fueron muy semejantes y las conclusiones, esto es una charla que tuve una vez telefónica con Eduardo Brera, ¿qué pensás de los opioides nebulizados? Las conclusiones son estas, que como no demuestran beneficio en relación a los opioides sistémicos, usemos los opioides sistémicos, porque la mayoría de los trabajos con opioides nebulizados no son randomizados. Ahora, ¿por qué actúan los opioides en la disnea? Ahí está la duda. En este estudio, a doble ciego, avanzado, lo que se le hizo a un grupo de pacientes POC, los pusieron en el caminador. Entonces, se agitaron. Luego midieron la cantidad de endorfinas que se producían. Y se producen muchas más endorfinas cuando se agita el paciente. ¿Y qué hicieron? Placebo versus naloxona. Con la naloxona le antagonizaron las endorfinas y esos pacientes se agitaron más. Por lo tanto, los propios opioides endógenos disminuyen la disnea. La naloxona demostró que le producía más disnea al sacar los opioides endógenos. Si yo le doy opioides exógenos, voy a disminuir la disnea. Con respecto a ansiolíticos, discutido como siempre, pueden ser efectivos en ciertas circunstancias específicas de episodio con ansiedad, por eso el trabajo interdisciplinar con psicología. Ansiolíticos y opioides, ustedes saben que es una asociación que a nosotros no nos gusta mucho por la somnolencia que producen, por los trastornos cognitivos, etc. El trabajo de Alfredo Navigante fue interesante, pero fue al final de la vida. O sea, él comparó en pacientes en etapa terminal morfina sola, midazolam solo y morfina más midazolam. Si bien no hubo grandes diferencias, sí hubo más beneficio en morfina más midazolam, pero eran pacientes ya en etapa agónica. Después repitió el trabajo mientras estaban buscando la causa de alivio de la disnea a los pacientes.
a un subgrupo darle morfina oral, iban titulando la dosis, o midazolam oral, y fue un poco más efectivo el midazolam oral, pero eran pacientes con performance status malo, era casi una sedación paliativa, eran pacientes al final de la vida. Con respecto a la furosemida inhalada, algunos estudios controlados con placebo en pacientes EPOC encontraron cierta mejoría en la disnea en el ejercicio, no en reposo. Pero estudios randomizados doble ciego con furosemida inhalada en cáncer no encontraron beneficio. Lo que yo siempre digo, muchos de nuestros pacientes con cáncer de pulmón son EPOC. Entonces, algunos de los tratamientos que utilizamos para la bronquitis crónica los podemos también dar a nuestros pacientes con cáncer. Para ir terminando, decir que es muy importante también en disnea las medidas no farmacológicas. Nosotros trabajamos mucho en el equipo que estamos formando ahora, en nuestro nuevo equipo de trabajo, con los kinesiólogos, con planes terapéuticos, con ejercicios, con descanso, con asistencia en la alimentación en la familia, educación en la familia, el medio ambiente que sea lo más tranquilo posible, si es en el sanatorio que sea un lugar para ello, si es en el hospital que sea el lugar para ello, que tenga una ventana, que entre aire, que no haya vapor, que no haya humo, que no haya olores fuertes, la educación al paciente, a la familia, explicarle muy bien también, y esto es muy importante, ¿no? y a todos nos pasa todos los días, cuando el paciente está muriendo y el paciente está taquipneico, si yo le puedo preguntar, don Juan, ¿está agitado? Te dice que no. Taquipnea no es disnea. Y eso, demostrárselo frente a la familia, y sobre todo cuando el paciente ya está agónico y ya está muriendo y ya está con esa respiración de James Stokes o esas apneas prolongadas, explicarle, el paciente no tiene percepción de agitación y eso es muy importante. Entonces, decir que la disnea en cáncer es una experiencia subjetiva, como todo síntoma, que la taquipnea no es disnea. En la evaluación, medir siempre la intensidad para guiar el tratamiento, medir. No puedo decir, me parece que está muy agitado. ¿Cuánto está de agitado? Los opioides son el pilar del tratamiento y saber que es posible mejorar la calidad de vida y el sufrimiento del paciente disneico con adecuados cuidados paliativos. Y yo les decía, con respecto al caso de mi abuela, en ese momento fue la primera persona que vi morir y murió en casa, yo vivía en la misma casa, en realidad la abuela vivía en otra casa, pero la llevamos a casa. ¿Y por qué la vi morir bien? La abanicaban, como vos, se abanicaba. Y ese abanico hacía que ese aire fresco estimulara las ramas segunda, tercera del trigémino, era como darle más aire. Y ustedes vieron, seguramente ya no estaba hipoxémica severa, ahora lo pienso retrospectivamente, y más que nada la aliviaba que estuviéramos ahí, que estuviera mi mamá abrazándola, su hermana, mi tía abuela, a nosotros que teníamos un poco de miedo los chicos, pero nos hacían ir. Y entonces, el manejo de la disnea, hay muchísima literatura. Los opioides son fundamentales, oxígeno algunas veces, aire presurizado algunas veces también, pero la contención, sobre todo familiar y si es posible en el domicilio, considero que es lo ideal. Muchas gracias y el equipo de cuidados paliativos. Bueno, y ahora una amiga más, Mariela Bertolino, una líder nacional de cuidados paliativos y latinoamericana, del Hospital Tornú, de la Fundación FEMEVA, coordinadora de cuidados paliativos, docente autorizada de cuidados paliativos que nos ha enseñado tanto, nos va a hablar de los nuevos esquemas y formulaciones terapéuticas en analgésicos por cáncer avanzado.